Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio.rtv. Es decir, es un derecho que como hijos tú y yo tenemos, el de pedir. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? La religión, yo he escuchado muchos religiosos y la religión muchos religiosos dicen, ay, ¿para qué voy a pedirle yo a Dios si demasiado tiene con los demás? O sea, se creen, fíjate, erróneamente que le están poniendo una carga al Señor. No, Señor, dale a los demás, a mí no me des. Mal, muy mal. Como hijo o hija de Dios, tú tienes el derecho de pedir. Amén. Entonces hay que quitarse de la mente ese pensamiento religioso. Ay, ¿para qué le voy a pedir yo? Hay otros que dicen, ¿para qué le voy a pedir yo al Señor si Él ya sabe lo que yo necesito? Sí, pero si no le pides, no le estás entregando la materia prima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que pedir. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, hay que pedir con entendimiento, sí, y con más cosas, y es lo que vamos a ver esta tarde. Ahora, el apóstol Pablo da por hecho que le pedimos a Dios. Bien. Y añade que si tú le pides a Dios, Él tendrá para darte. Fíjate qué tremendo. Por eso hay que quitarse ese pensamiento religioso. Porque la Biblia dice que si tú le pides, Pablo añade que Dios tendrá para darte mucho más de lo que tú le has pedido a Él. O sea, mi Dios es un Dios inagotable. Los recursos de Dios son inagotables. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a mi Dios, a nuestro Dios inagotable? Aleluya. Amén. Y fíjate, Él tendrá para darte mucho más de lo que has pedido, tanto que sobrepasará tu entendimiento. Qué tremendo. Así que gloria al Señor. Ahora, ¿de qué quiero hablar esta tarde? Pues precisamente de ciertas actitudes que tenemos que tener para poder acercarnos a Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, creo que es en el versículo 6, que dice más o menos que aquel que se le acerca a Dios, que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, primera, una condición para acercarse a Dios, primeramente hay que creer que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Qué pregunta tan necia, ¿verdad? O tan básica. Pero es que es la primera pregunta fundamental. Para acercarse a Dios, uno tiene que creer que le hay. Aleluya. Pero también, y ahí va el primer punto, a Dios se le acerca uno con humildad. Digan conmigo, humildad. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La soberbia y el orgullo, que es lo mismo básicamente. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Bien, súbeme un poquito esto, Juan, porfa. Ahora, se ha escapado. Qué máquina. Está escuchando la prédica, ha venido a pedirte. Entonces escucha, lo opuesto a la humildad es la soberbia o el orgullo. Ahora, ¿qué es la humildad según la palabra de Dios? Escucha, me he tomado la molestia de buscar la definición correcta de la palabra humildad. Escucha esto. La palabra humildad primeramente proviene del latín humilitas. Y esa palabra humilitas a su vez viene de la raíz humus.
Humus, ya lo hemos estudiado aquí, humus significa tierra, digan conmigo, tierra. Bien, primer punto, tierra. Por tanto, la humildad básicamente está relacionada con el reconocimiento y la aceptación de nuestras propias limitaciones. Toca al que está a tu lado y dile, siento decirte que eres un ser limitado. ¿Cuántos reconocen que son seres limitados? Amén. Bueno, pues la humildad básicamente es la aceptación de nuestras propias limitaciones y por tanto el reconocimiento de quién es Él, nuestro rendimiento, es decir, nuestra entrega y nuestra sumisión a un ser superior llamado Dios. La humildad en griego es la palabra, escucha bien, tapeinofrosune, santo Dios, parece el nombre de antibiótico. Tapeinofrosune, que significa humildad de mente. Humildad de mente. Entonces, en conclusión, podemos decir a nivel muy básico que humildad es reconocer que somos seres humanos limitados, que somos simples seres humanos y que no lo sabemos todo. ¿Cuál es una de las características del orgulloso y del soberbio? Que se cree que lo sabe todo. ¿Qué dice la palabra humildad en griego? ¿Humildad de qué? De mente. Humildad de mente. Entonces, básicamente, lo repito, humildad es reconocer que somos simples seres humanos limitados y que no lo sabemos todo. Ahora, mira qué versículo tan interesante. Ponme Isaías 57:15. Mira, escucha. Porque así dijo el alto y sublime. Digan conmigo, alto. Uy, estáis más afónicos que yo. Digan conmigo, alto. Digan conmigo, sublime. Y luego dice, el que habita en la eternidad. Digan conmigo, el eterno. Luego dice, y cuyo nombre es el santo. Digan conmigo, santo. Entonces, alto, sublime, eterno, santo. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Ok. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad. Pero fíjate qué tremendo. También Él habita. Habitar, ya lo enseñamos, es visitar, es estar de paso o es hacer morada. Es hacer vivir, es hacer morada. Entonces, ¿con quién habita el Señor? Con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo esto. Dale un aplauso a esta palabra, por favor. Aleluya. ¿Por qué? Tremendo, ¿por qué? Tremendo como el Dios Todopoderoso, como hemos dicho antes, teniendo o poseyendo estas relevantes características, di conmigo de nuevo, alto, di conmigo sublime, di conmigo eterno, di conmigo santo. Tremendo como ese ser todopoderoso que habita en las alturas también decidió, y vamos a usar el verbo pasado porque es una decisión que tomó hace ya tiempo, porque fíjate, dice, así dijo, pasado, presente, futuro, pasado. Como el alto, el eterno, el sublime y el santo decidió también, fíjate qué tremendo, habitar en el corazón de una persona humilde. Como el alto, el sublime, el eterno y el santo decidió habitar en el corazón de una persona quebrantada. Esto solo nos dice una cosa, que somos, fíjate qué tremendo, si Él habita en la eternidad, en la santidad, en las alturas, esto a mí me dice, por tanto, que si Él también habita con en el espíritu en el corazón del humilde y del quebrantado, que tú y yo somos una creación maravillosa. Aleluya. Y que su amor por nosotros es aún más grande de lo que tú y yo pensamos. Y tan tremendo es que con solo, fíjate, con solo
humillarnos delante de su presencia, nuestro corazón se convierte en la habitación del Señor. Con solo quebrantarnos delante de su presencia, nuestro corazón se convierte en morada del Señor. Yo le daría un aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria, por favor. Aleluya. Entonces, fíjate qué tremendo. Fíjate, dice que Él vive en las alturas, en el cielo. ¿Ah? Te pregunto, ¿está a gusto el Señor en el cielo? Sí, ¿verdad? Está a gusto porque está rodeado de ángeles que le alaban día y noche. Pues fíjate si Él está a gusto en el cielo, que Él viene a habitar en el corazón del humilde y del quebrantado. Y por tanto, el corazón que se convierte en su morada se vuelve como un lugar tan cómodo como el cielo para Él. Quiero decirte que el Señor está tan cómodo en su trono como en el corazón del humilde y del quebrantado. Tremendo esto. O sea, que en el corazón del humilde, fíjate qué tremendo, en el corazón del humilde el Espíritu Santo se siente cómodo. ¿Cuántos dicen amén? En el corazón del humilde, ¿por qué el Espíritu Santo se siente cómodo? Porque puede trabajar, porque puede operar, porque puede hacer. Amén. Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Gloria al Señor. Y pregunto yo, ¿no es algo sorprendente esto? Que el santo, el eterno, el sublime, el alto, también more en el corazón del humilde. ¿No es algo maravilloso? Yo estoy impactado con esto. Y fíjate qué tremendo. Dios tiene un premio especial para las personas humildes de corazón. Ponme el Salmo 149, segunda parte, del verso 4. Mira lo que dice aquí. Salmo 149, verso 4, por favor. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y ahí la segunda parte. Hermoseará a los humildes ¿con qué? Con la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate qué tremendo. El Señor te va a hermosear, te va a recompensar con su salvación. ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Aleluya. Qué bueno. Fíjate, el hecho de ser humilde y quebrantado, todo lo que a ti te aporta y te beneficia. Pregunto yo, ¿merece la pena ser humilde? ¿Merece la pena dejar el orgullo de lado? Mira ahora, dice, hemos dicho que la humildad es una cosa y lo opuesto es el orgullo. Mira lo que es el orgullo. Orgullo en hebreo es la palabra gazón y en griego es la palabra uperefanía o hiperefanía, según los diccionarios. ¿Qué significa la palabra hiperefanía o uperefanía? Significa, escucha bien, estima propia desmedida, estima propia exagerada. ¿Cuántos están de acuerdo cuando yo puedo decir esta tarde que donde hay exageración hay desequilibrio? ¿Cuántos están de acuerdo? Díganme los que están de acuerdo. Díganlo conmigo. Donde hay exageración, ahí hay desequilibrio. Amén. Por tanto, en el orgulloso, por tener la estima propia desmedida y exagerada, ¿qué hay en su vida? Desequilibrio. Tremendo. A propósito, ¿qué dice el apóstol Pablo de la estima propia? Filipenses capítulo 2. Mira. ¿Qué dice Pablo? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo nos tenemos que mover? Antes bien, ¿con qué? ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación? La virtud por delante, la humildad. Nada por contienda ni por... Dice, estimando, aquí aparece la palabra estima o estimar, el verbo estimar. Estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo. Si yo miro a mi prójimo como superior a mí mismo, ¿cómo está mi estima propia? Equilibrada. Amén. Equilibrada. Date cuenta, según cómo tú mires a tu prójimo, te da un barómetro de cómo está tu estima. Equilibrada
o desequilibrada. Amén. Si tú me miras ahora mismo y ves aquí en el pecho 2 estrellas, aleluya, gloria a Dios, vive la France. Escucha, estima propia. Ahora, no termina la definición. Hiperefanía, estima propia desmedida y exagerada, que ciega. ¿Cegar qué es? O estar cegado. Perder la visión, digan conmigo, perder la visión. Entonces, el orgulloso por tener una estima desmedida que provoca un desequilibrio en su mover, en su forma de ver las cosas, ¿está cómo? Está ciego. Está ciego. Escucha, que ciega a su poseedor, aquel que posee ese orgullo, a sus debilidades. O sea, aquel que posee orgullo en su vida tiene su estima propia tan desequilibrada que no se da cuenta de sus propias limitaciones. O sea, que se cree que es Superman. Amén. Pablo decía, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Estima propia equilibrada? Amén. Pues el orgulloso dice, todo lo puedo en mí mismo que me hace fuerte. Amén. Tremendo. Entonces escucha. Dice más. Dice que ciega a su poseedor, a sus debilidades y por tanto a los peligros de la vida. O sea, que el orgulloso, por ser orgulloso, tiene su estima tan desequilibrada que comete imprudencias porque no ve los peligros de la vida. La humildad te hace ¿qué? Prudente. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Entonces fíjate, y termina la definición diciendo, y allana, o prepara, o pavimenta, esa era la palabra que usa la definición, pavimenta el camino para su futura humillación y destrucción. Vamos a ver rápidamente algunos versículos. Proverbios 11:2. Mira, cuando viene la soberbia, ¿qué viene después de la soberbia? También ¿qué? La deshonra. Pero mira, más con los humildes que está, la sabiduría. O sea, solo el hecho, fíjate qué tremendo, solo el hecho de reconocer que yo soy un ser limitado, eso es un acto de sabiduría. Amén. ¿Cuántos quieren reconocer esta tarde aquí, delante del Señor y delante de esta asamblea, que son seres limitados? Solamente tienen que levantar las manos. Pues estáis cometiendo esta tarde o llevando a cabo un acto de sabiduría. Gloria al Señor. Mas con los humildes está la sabiduría. Y escucha bien, Proverbios 16:18, por favor, vamos allá. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Ahora, ¿de qué quebrantamiento está hablando aquí? ¿De ese genuino delante del Señor? ¿O ser quebrado precisamente por tu propio orgullo que te lleva a caer en el peligro y te rompe como persona? Ese no es el mismo quebrantamiento que aquel que pasa, que ocurre delante de Dios, aquel que hemos leído antes. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, ¿qué? La altivez. O sea, el orgullo te eleva muy alto, pero también te hace caer muy bajo. ¿Cuántos dicen amén? Y el último, rápidamente, Proverbios 29:23. Ahí está, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. ¿Tú quieres ganarte honra? Sé humilde. Que el Señor honra. Mira, la primera honra que te vas a ganar es la de tu Padre Celestial cuando tú seas humilde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo más peligroso. ¿Cuántos saben? Y ponme Proverbios 8, versículo 13. ¿Cuántos saben que la soberbia o el orgullo es una de las actitudes que Dios más condena? ¿Que Dios más rechaza? Mira lo que dice este versículo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino. Fíjate todo lo que aborrece el Señor. Pero ¿qué viene en primer lugar? La soberbia.
La arrogancia. Claro, date cuenta, todo tiene un hilo conductor con la definición. La soberbia dice que te quita la visión y te impide ver los peligros de la vida. Y por tanto te lleva ¿por dónde? Por el mal camino. Por el camino incorrecto, por el camino torcido. La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y claro que, ¿la boca qué? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el soberbio se cree que lo sabe todo. Y por tanto, habla de su propia arrogancia. Aleluya. Santo Dios. Dice, y todo eso, ¿qué pasa con el Señor? Que todo eso el Señor lo aborrece. Santo Dios, qué tremendo. Digan conmigo bien fuerte, donde hay exageración, hay desequilibrio. Ahora, y repite ahora más alto conmigo, digan conmigo bien fuerte, la humildad reconoce quién es Él, el orgullo no. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. A veces hemos dicho que la soberbia es la estima propia como exagerada y desmedida. A veces, y quiero ser light, a veces, no he dicho muchas veces, pero a veces la soberbia y el orgullo de una persona es tan grande que incluso se atreve a retar a Dios. Se pone al mismo nivel. ¿Fue grande la soberbia de Satanás? ¿Fue grande la soberbia de Luzbel? El orgullo de Luzbel, que de una manera ciega quiso retar a Dios y ponerse al nivel de Dios. Pues hay seres humanos así, tan necios, que su soberbia y su orgullo los lleva a un acto tan peligroso como es retar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en esa persona. Y lo ponen como condición para creer en Él. Si Dios es real, que venga ahora, que baje, que se manifieste aquí ahora delante de mí. Y se atreven a retar a Dios. No, si Dios existe, entonces que haga esto, que haga lo otro. Si Dios existe, ¿por qué existe? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? No. Escucha, es como si esa persona fuese la prueba viviente de Dios, ¿verdad? Si Dios se manifiesta en mí, entonces yo seré la prueba viviente de que Dios es real. Escucha, Dios, Él dice, cuando Él se manifiesta a Moisés y Moisés le dice, Señor, ¿y qué le diré al pueblo que tú eres o quién tú eres? Dile que yo soy el que soy. Y punto. Dios es el que es y se cree por la fe y punto. Aleluya. Y no hace falta retar a Dios para que Dios se manifieste en la vida de uno, para que uno pueda decir, sí, ahora Dios existe. Eso es un acto de inconsciencia. Es un acto, ¿cómo se dice? Inconsciente, aleluya. Por ejemplo, y cuidado con esa soberbia atrevida. Por ejemplo, muchas personas se atreven a decir que la sanidad, que los milagros no son de Dios. Yo no me atrevería a decir eso. Pero ¿por qué muchos se atreven a decir eso? Es porque no lo han experimentado en ellos mismos. Y hasta que no lo experimenten en ellos mismos, entonces no reconocerán que Dios es Dios de sanidad. No reconocerán que Dios es Dios de milagros. Yo sé que Dios sana y yo sé que Dios hace milagros. Y no hace falta que me sane a mí o haga un milagro en mi vida. Lo creo y punto. Amén. Y no lo cuestiono. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es como si Dios tuviera que demostrar su poder en esa gente para que a través de esa gente otra gente pueda creer. Mira, ponme Juan capítulo 6. Mira lo que ocurre aquí. Qué curioso. Entonces le dijeron, ¿quién? Los fariseos. ¿A quién? A Jesús. Mira la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, fíjate, seguían creyendo que a través de las obras ellos iban a agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y fíjate, la única obra que ya Dios hizo y la que tú tienes que creer para que Dios se manifieste en tu vida, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Y punto. Que creáis en aquel que Él ha enviado. O sea, yo mismo, dice el Señor. Dice, y le dijeron entonces, fíjate qué tremendo. Todavía le van discutiendo y rebatiendo. Y le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que qué? Para que veamos y te creamos qué obra haces. Digan conmigo, no se enteraron de nada. La obra la tenían delante de ellos, se llamaba Jesucristo. La obra del Padre, la obra definitiva, la obra absoluta, la obra perfecta la tenían delante y le estaban preguntando, ¿qué obra haces tú? ¿Qué señal haces? Si yo soy la señal, si yo soy la obra de Dios para este mundo, si yo soy la salvación de Dios para este mundo, que os todavía pedís señal, fíjate qué tremendo. Hay gente con tanto atrevimiento que se atreve a retar a Dios. Recuerda, amada iglesia, que si te acercas a Dios debe ser con humildad. La palabra griega que se traduce como soberbia significa también, escucha, creerse por encima de otros. Totalmente opuesto a lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 2. También significa ver a los demás por encima del hombro. Así. También significa estimarse merecedor de todo más que todos. También significa despreciar a otros. Y también habla de una idea de exhibición. Al orgulloso le gusta pavonearse. Digan conmigo, al orgulloso le gusta exhibirse. Fíjate qué tremendo. En el deporte sucede muchas veces que cualquiera que subestime a un adversario pequeño, ¿qué termina pasando? Que pierde. ¿Cuántos están de acuerdo? Aquel que subestime a un adversario pequeño, al final termina por perder. Por muy grande que sea uno, por mucho reconocimiento que haya alcanzado uno, por mucha estatura que haya alcanzado uno, escucha, subestimar a otro es un síntoma de soberbia. Amén. Subestimar a otro es un síntoma de orgullo. Por tanto, primer requisito para acercarse a Dios, digan conmigo, la humildad. ¿Cuántos saben que Él perdona los pecados? ¿Dios perdona los pecados? Bien. Ahora, pero mientras permanezca el orgullo en el corazón humano, ¿sabes qué pasará con esos pecados? Volverán a aparecer. Amén. Volverán a brotar, volverán a aparecer. Y esto es así. Y es así y punto. El Señor puede perdonar tus pecados, el Señor puede perdonar tus errores, tus mentiras, tus meteduras de pata, todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú hayas dicho, todo lo que tú hayas llevado a cabo o todo lo que tú hayas pensado. Pero si tú mantienes vivo tu orgullo, ese pecado regresará y se volverá a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos que Dios visite, y no solamente visite, sino que haga morada en nuestra casa, debemos pedirle que trate con nosotros hasta que seamos tan humildes como nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz o descanso para vuestras almas. Y yo digo, santo Dios, Jesús tenía razón. ¿Sabe por qué Jesús tenía razón? Porque yo no conozco a ningún orgulloso que viva en paz. Pero no hay humilde que no la tenga. Amén. Tú quieres vivir en paz, sé manso, sé humilde y hallarás descanso para tu alma. Aleluya. Santo. Aleluya. Qué sencillo. Retorcemos la escritura de una manera, pero fíjate, ¿cuántos quieren tener paz? Sean humildes delante del Señor y hallará lo que tú estás buscando, la paz. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a seguir adelante. Ponme Hebreos 11:6, por favor. Aleluya. Lo voy a leer en esta versión.
dice así, dice, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, claro, y que recompensa a los que le buscan, aleluya. O sea, hay un galardón, hay una recompensa para tu vida, para mi vida, si yo la busco con humildad, si yo la busco con fe y yo la busco con confianza. Pero si busco esa recompensa con desconfianza, te pregunto, ¿la encontraré o no? ¿La recibiré o no? De ninguna manera. Y muchas veces cuando nosotros nos ponemos a orar, nuestra oración no es una oración de poder, de convicción, sino es una oración de desesperanza. Pues quiero decirte esta tarde que le pidas al Señor convencido de que Él te dirá que sí a todo lo que tú le pidas. No con angustia, no llorando, no pataleando, no gimiendo. ¿Por qué? Porque el llanto, el lloro, el lamento, según qué situación o qué motivación sean, esas motivaciones son contrarias a la fe. Aleluya. Por ejemplo, este jueves y este viernes tuvimos un altar de adoración. Yo no sé lo que tú le pides a Dios. Amén. Aunque normalmente venimos a adorar, no venimos a pedir. Te pregunto, ¿los altares son para adorar o para pedir? Son para adorar. Por tanto, yo no sé lo que tú haces en los altares de adoración. Me imagino que adoras. Yo también adoro, aleluya. Pero cuando me pongo así y le pido al Señor que nos ministre a todos, no le digo, por favor, Señor, manifiéstate. ¿Por qué? Porque si le digo, Señor, manifiéstate, estoy haciéndole mentiroso, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3, Él está ya en medio. Y si Él está en medio, ya se está manifestando. Entonces no le digo, Señor, por favor, manifiéstate en medio de tu pueblo. No, ¿sabes lo que le digo? Le digo, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer esta noche. Estoy profetizando, porque ya estoy dando, a través de mi palabra, estoy declarando el hecho de que Dios está haciendo algo y va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios, gracias por lo que tú vas a hacer en tu pueblo esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por lo que va a suceder esta noche, sí o sí. La religión dice, roguemos al Señor. ¿Sí o no? Al Señor no se le ruega, porque Él no se hace de rogar. ¿Cuántos dicen amén? No. Si oramos convencidos, Él obrará en nuestras vidas. Punto. Lo repito, si oramos convencidos, Él obrará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llega humillado a su presencia. Llega humillado y confiado ante Él. Y de tu fe depende la respuesta que tú recibas. Aleluya. En cierta manera, ¿qué estoy diciendo? Tu actitud, si vienes con fe, con humildad, con confianza, eso es actitud, ¿no? ¿Sí? Estoy diciendo que con tu actitud debes provocar al Señor. Con tu actitud debes motivar al Señor para que el Señor haga algo en tu vida. Eso es lo que estoy diciendo. Si vienes con la actitud correcta, el Señor va a hacer algo. Si vienes con la actitud incorrecta, te vas a ir peor que has entrado por aquella puerta. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Wow, así que motiva al Señor para conseguir tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? Para que Él se acerque, debes demostrarle tu fe y tu convicción. Entonces no le digas, Señor, tengo esto, tengo este problema. No, dile, Señor, por tu herida yo soy sano. Señor, tú abres las puertas. Señor, tú me das la estrategia. Decláralo de una manera anticipada y acércate a Dios con humildad y con fe. ¿Por qué? Porque la humildad no te resta a ti seguridad. Hay gente que se cree que por ser humilde se vuelve una persona insegura o débil. No, la humildad lo que hace es afirmar tu carácter en Cristo Jesús. Amén. Y eso te hace más fuerte, más poderoso, más valeroso también delante de la presencia del Señor. Y así con esa actitud demuestra que sabes que el Señor es más grande que tú y que todos tus problemas juntos. Amén. Otra cosa, no se ora por el problema, porque el problema ya lo tienes. Amén.
¿Sí o no? Porque muchas veces oramos por el problema, pero si el problema ya está. Entonces, ay Señor, mira mi problema, si el problema ya está. Entonces no se ora por el problema, se ora por la solución al problema. Amén. Bien, ¿qué más? No se ora por la enfermedad, se ora por la sanidad. Es decir, se ora con esa fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No eres por las crisis, sino ora por las soluciones que se afiancen en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Acércate a Dios con fe y con certeza. Vamos a tocar otro punto muy importante esta noche. Y ahí vamos a intentar cerrar la enseñanza de hoy. Santiago capítulo 1. Wow. Estamos hablando de pedir esta noche, ¿verdad? Hemos dicho que hay que pedir con humildad, hay que pedir con fe, con confianza. Y aquí el apóstol Santiago lo reafirma. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga ¿qué? ¿Quien tal haga qué? Dudar. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda, ¿recibirá o no recibirá? No recibirá nada. Bien, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Iglesia, escucha esto. Ser de doble ánimo es vivir como con dos vidas dentro, como con dos personalidades. ¿Cómo es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dentro de uno mismo, santo Dios. Es decir, con la mitad de tu mente piensas una cosa y con la otra mitad piensas todo lo contrario. To be or not to be, será o no será, esta es la cuestión, ¿verdad? Y yo me pregunto, y dale al run run, ¿será, no será? ¿Seré, no seré? ¿Será ese, será esa? Y aquí será la inconstancia aquí. Digan conmigo. Mira, escucha, ¿sabes lo que es una persona de doble ánimo? Es un bipolar espiritual. La persona de doble ánimo es una persona bipolar espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Mira, la persona que es de doble ánimo no recibe lo que ha pedido, porque aquí habla de pedir, pero pida con fe. Entonces, el de doble ánimo también pide, pero no recibe lo que pide. ¿Por qué? Porque pide dudando de aquello que pide, lo recibirá o no lo recibirá. Y el Señor está así. Duda, no duda, le doy, pero empieza a dudar, no le doy. Entonces, escucha. Aquel que no recibe lo que ha pedido es porque vive bajo el doble ánimo, y lo he llamado el síndrome del corazón dividido. ¿Os acordáis de aquella canción del corazón partido? Pues más o menos. El de doble ánimo tiene el corazón partido. ¿Corazón partido entre qué y qué? La Biblia dice, no podemos servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. El de doble ánimo, ¿sabes por qué tiene doble ánimo? Porque ama las cosas de Dios, pero también ama las cosas del mundo. Y no se decide. Está así, entre dos aguas. Y ese doble ánimo le imposibilita, por tanto, al tal recibir cosa alguna del Señor. Son las personas que con sus declaraciones, con sus expresiones y sus oraciones dicen una cosa, pero con su estilo de vida expresan otra. Pues ese doble ánimo no es saludable, no es recomendable. De creer que Dios puede llevarte a la cima, lejos, que Él todo lo puede hacer, que Él todo lo puede dar, como hemos leído en Efesios 3:20, para luego empezar a hablar burradas, chorradas por aquí y bobadas por aquí, así. Toca al que está a tu lado, dile, deja ya ese doble pensamiento. La Biblia enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y empieza a enfrentar los retos de la vida con fe, con seguridad y con confianza, para poder tener el respaldo del Señor. La pregunta esta tarde sería, oye, ¿seré yo una persona de doble ánimo? ¿Cuántos quieren saber si son de doble ánimo?
No, por favor, no me lo digas. Sí, lo voy a decir. Santiago nos dice algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo. A ver, ¿qué es lo que delata a la persona de doble ánimo? Decídmelo vosotros. No. Ese es el fruto. La inconstancia es el fruto de todos sus caminos. Pero hay algo que provoca esa inconstancia. ¿La qué? Correcto, la duda, la incredulidad. Entonces, Santiago nos revela algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo y es la duda. Y el apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una ola del mar, con una onda del mar. Si tú te decías, ¿a cuánto le gusta la playita? Le encanta la playita. Bien, a mí no me hace, yo voy a la playa por amor. Yo voy por amor. Amén. Que ya es mucho, ¿eh? Y por amor. Porque, ¿cómo es el otro? Porque por interés, poco. A mí no me gusta la playa. Esto de tirarme en la arena, en una manta, en una sábana, en una toallita, y que pasen los niños y te pringuen de arena y tal, y luego te pica todo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que voy por amor. Aleluya. Pero voy. Amén. El otro día tenía una pinta debajo, parecía una abuelita de 90 años. Me tenía que haber visto. Porque tú me ves moreno y tengo una piel súper delicada. Cada vez que voy me quemo. Es increíble. Me pongo la camiseta, me pongo una toalla doble y me quemo. Me pongo debajo la sombrilla y me quemo. Y el otro día estaba ya tan achicharrado que me puse así en la silla y bajé la sombrilla. Bajé la sombrilla y empezó a hacer aire. Me puse la toalla aquí, estaba así sentado, la sombrilla me rozaba la cabecita y así con la mano agarrada. Parecía un abuelo de 80 años, de verdad. Así, debajo de la sombrilla. Tremendo. Pero es que, o sea, ¿te das cuenta que es por amor? Porque de verdad lo que tengo que pasar, santo Dios. Pero bueno. Y al lado Miguel, blanco como una pastilla de esta de aspirina, como decimos en Francia, y se pone como un gambón y no se quema. No entiendo esto. Bueno. Ahora, escucha. ¿Por qué digo todo esto? Si tú te detienes, te paras en primera línea de playa y empiezas a observar el movimiento del mar, y empiezas a observar las olas, las ondas del mar que van de allá para acá, ¿qué pasa con ellas? Te darás cuenta que las olas no se crean por sí mismas. Digan conmigo, las olas del mar no tienen vida propia. Es decir, las olas del mar no tienen voluntad propia. Ojo, entonces, ¿qué pasa? Si las olas del mar no tienen voluntad propia, será porque un factor externo las crea. En este caso, ¿qué? El viento, el soplo del aire, las ráfagas de viento son las que crean esas olas, las crea y las mueve de un lugar para otro. Por eso Santiago dice que la ola es inconstante. ¿Te das cuenta que ninguna ola es igual a la otra, verdad? Todas son inconstantes, aleluya, y no tienen vida propia. Son flexibles, está aquí y luego allá. Pues así nos dice la palabra de Dios, que es la persona que duda, como la ola del mar. Ahora, lo tremendo de esta enseñanza del apóstol Santiago, es que él no se está dirigiendo a un montón de inconversos. No. Él no está hablando o escribiendo o dirigiéndose a un montón de desconocidos. Ponme el versículo 1, por favor. Ponme Santiago 1. 1:1, por favor, sí, 1:1. ¿A quién? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién dirige la carta, la epístola? A las 12 tribus que ¿qué? Que están en ¿qué? En la dispersión.
años 70 más o menos después de Cristo, se levanta una persecución ¿contra quién? Contra los cristianos, contra la iglesia de Jesús. Y las 12 tribus tienen que salir ¿cómo? Huyendo. Y se dispersan por toda Asia y por todo el Medio Oriente. Entonces, él le está hablando a quién, fíjate, y nos lo confirma el siguiente versículo. Ponme el versículo 2. ¿Qué dice? Hermanos, ¿quién? Hermanos míos. Hermanos en la fe. Le está hablando a hermanos en la fe. O sea, que hay hermanos en la fe que son hermanos hola. Miguel habla del hermano marrano, del hermano gallina. ¿Qué más hermano hay? Eso, hermano marrano y hermana gallina. El hermano gallina sería raro. Pero hay el hermano hola también. Hay el hermano y la hermana ola del mar. Hermanos míos. Y le dice, fíjate, él está escribiendo a cristianos, a hermanos en la fe. Y aunque él les está escribiendo con sus mejores deseos, él mismo, el apóstol Santiago, les advierte que aquel que sea como una ola del mar, por ejemplo, que hoy sí y mañana no. La Biblia, por ejemplo, enseña, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hoy sí, la semana que viene no. La tercera semana sí, después 3 semanas no. ¿Eso es constancia o eso es inconstancia? Pues la Biblia dice que el tal no espere nada de Dios. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Bien, ¿Dios tiene la culpa? No, la propia inconsistencia y la propia inconstancia del tal tiene la culpa. Hello, amén. Entonces no recibimos porque somos inconsistentes. ¿Qué es la inconsistencia? Falta de fundamento, de solidez, aleluya. Falta de compromiso, inconsistente en el compromiso, inconsistente en el fundamento, inconsistente en la fe, inconsistente en la doctrina, inconsistente a la hora de aplicar los principios de Dios. El tal no espere que recibirá cosa alguna de parte de Dios, lo dice el apóstol Santiago, palabra de Dios. Amén, ¿lo tenemos claro? Entonces, si no recibes más o no recibes todo lo que pides, tal vez seas un hermano ola. Bueno, una olita. ¿Vale? De estas del Mar Menor. ¿Habéis visto las olitas del Mar Menor? Ni son olas ni son nada. Una onda. Pero es una ola. Es como una ola. Decía aquella, ¿verdad? ¿Qué nos está enseñando básicamente el Señor esta tarde? Mira, varias cosas a modo de resumen. Mira, a ser gente de palabra. A ser gente de una sola decisión, que tú sí sea sí. A ser gente firme. A ser gente, ¿están listos? ¿Estáis listos? A ser gente convencida en lo que está creyendo, en lo que está diciendo y sobre todo en lo que está haciendo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, esta tarde en el nombre de Jesús. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirnos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores.
Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. BethsaidaMap.com, nuestro punto de encuentro.